Tal vez al inicio 2, 3 palabras nosotros pedimos disculpas si a veces hay algunos problemitas o un retraso en la transmisión debido a una tecnología que para nosotros es nueva. Estamos recién empezando a transmitir por la primera vez en realidad esa serie de temas en vivo. Ya, ustedes entenderán que eso no es una cosa tan fácil, se necesita cierto equipo, algunas cosas no están en su lugar de momento y a veces los problemas son ajenos, uno no tiene influencia. Así agradezco la paciencia de ustedes y aquí se da un inicio a algo que en el futuro esperamos va a ser más fluido, va a ser mejor y funcionar mejor. Pero ya la alegría es nuestra que a través de esa conferencia que estamos dando aquí estamos conectados con muchas personas en el mundo. Hemos visto que de muchos países nos están siguiendo. En ese momento no puedo dejar de mandar un saludo a mis padres que también están observando. Agradezco mucho a su contribución, sus comentarios también. Que Dios os bendiga. Y bienvenidos entonces una vez más a todos. Vamos ahora a entrar en la última parte de la introducción. Espero que así sea. Hay mucho que decir. Hemos quedado la última vez en el versículo 30. Hemos visto que aquí, en el versículo 30, acontece algo especial. Similar como en el versículo 3, en el versículo 14 de Daniel 11. Un nuevo poder se introduce. La historia cambia porque alguien se mete en la historia y aparece en la plataforma de la historia mundial. Un poder que antes no jugaba un papel, pero Dios está admitiendo que ese poder ahora toma un mando. En el versículo 30 hemos visto que Roma pagana está tratando de rescatar su imperio a través de una alianza, a través de, como dice la Biblia, ellos se entenderán con, o ellos tienen inteligencia con, aquellos que abandonan el Santo Pacto. Los que abandonan el Santo Pacto son los que forman, desde luego, la Iglesia Católica. Y ese poder aquí aparece de repente. Ese poder va a ser el poder que en los siguientes versículos toma el papel y toma el título del Rey del Norte. Ya veremos cómo eso acontece. Abrimos entonces nuestras Biblias y leemos el versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Como eso no es ahora un estudio sobre otros temas en realidad que Daniel 11 o que los últimos versículos de Daniel 11, en los diferentes tópicos que surgieron durante nuestro recorrido rápido a través de los primeros versículos, solamente hemos dicho algunas cosas más bien superficiales, sin dar mucho apoyo bíblico o del espíritu de profecía o de otras fuentes para defenderlo, pero dejando claro, más o menos así espero, nuestra manera de explicar, nuestro punto de vista, nuestra explicación. Y aquí también tenemos un versículo que daría lugar para un estudio muy amplio. ¿Ya? Ustedes aquí ven uno de los versículos más complicados de Daniel y seguramente también de la Biblia. Aquí se dice algunas cosas que pueden ser entendidas muy incorrectamente, pero es esencial entenderlo muy bien lo que dice aquí. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza. Tal vez algunas Biblias dicen y la fortaleza, pero la fortaleza está más bien relacionado con el santuario. Las palabras que Daniel aplica aquí
si uno tendría acceso al hebreo, uno vería que aquí se usan términos que tienen una muy fuerte connotación militar, de lo bélico. Lo que aquí se presenta son tropas, ¿ya? El santuario aquí es la palabra mikdash en hebreo. Es la palabra que significa santuario, puede ser el santuario pagano, también puede ser el santuario divino, pero Daniel, como uno ve en Daniel 8, en Daniel 11, él usa esas palabras para distinguir un santuario del otro. Siempre cuando él habla del santuario de Dios, santuario celestial, Daniel usa la palabra Kodesh. Nosotros traducimos las dos cosas Kodesh. Nosotros lo traducimos los dos como santuario. Pero en hebreo son dos palabras diferentes. Uno significa exclusivamente el santuario celestial, Kodesh. La otra, Mikdash, puede significar cualquier tipo de santuario. Y esta palabra aquí se emplea. Entonces aquí tenemos las tropas del Imperio Romano, o las tropas romanas, las tropas paganas, que profanarán el santuario. No es el santuario de Dios, no es el santuario en Jerusalén, no es el santuario celestial, es el santuario pagano. ¿Cuál será ese santuario? La fortaleza, la fortaleza. Ese santuario es la fortaleza. Eso es lo que quiere decir ese texto aquí. El santuario y la fortaleza. Es santuario y fortaleza. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar una solución para ese asunto. Aquí pasa algo en contra de, o a desfavor del santuario, que también es la fortaleza. Y quitarán. Aquí significa, esa palabra quitarán realmente significa quitar, sacar el continuo. La fortaleza aquí, entonces nosotros nos aferramos a lo que los pioneros de nuestra iglesia estaban enseñando, que el santuario y la fortaleza son la ciudad de Roma, es la capital romana. Y nosotros ya hemos estudiado en la última hora que hemos llegado a un momento de la historia en que Roma ¿cómo podemos decir? Se hierre a sí mismo, se hace algo en su propio desfavor. Porque Roma tiene la idea de mudar su capital de Roma a Constantinopla. Bueno, ustedes ven que eso es totalmente diferente lugar. No es así como en Bolivia, por ejemplo, tenían a Sucre como capital, pero también sede de gobierno era luego La Paz. Eso no queda tan distante, ya es en el mismo país. O en Alemania tenían por muchos años la capital como Bonn, ¿ya? Mientras oficialmente o en realidad la capital tendría que haber sido o era en Berlín. Pero por las circunstancias sociales, políticas, no era posible. Pero aquí tenemos algo muy diferente. Roma no coloca su nueva capital en Nápoles o en Milano o en Sicilia. No, Roma coloca su nueva capital en Constantinopla. Hoy tenemos aquí el país de Turquía, ¿no es cierto? Istambul sería esa ciudad hoy en día. También se llama esa capital Bizancio, otro nombre que lleva. Pero según el nombre del propio emperador Constantino, en el año 330, él mudó la capital. Y para hacer eso, para casi de una ciudad pequeña hacer la sede de su gobierno, él hizo un gran esfuerzo. Él robó, digamos, de todo el imperio cosas preciosas como estatuas, como construcciones, las hizo llevar toda Constantinopla y erigir ahí, en poco tiempo, una magnífica ciudad. Eso no obstante, según la Biblia y también según lo que nosotros vemos en la historia, ha sido un ataque contra su propio país, contra su propio imperio. Así entendemos que Roma o sus tropas profanan a sí mismo, profanan a su propia ciudad. Aquí hay dos aplicaciones que Uriah Smith está haciendo. Uno puede entender que eso acontece 330,
¿no es cierto? Cuando justamente se cambia la capital de Roma para Constantinopla, tomando, digamos, desde el punto de vista político, estratégico, una decisión no sabia, ¿ya? Hiriéndose a sí mismo, sacando Roma, la capital que nunca cayó. Ustedes tal vez recuerdan la historia que Aníbal, con sus elefantes, entró a Italia, quedó 10 años en Italia, pero nunca conquistó a Roma. 10 años en el país, dando vueltas, tratando de atacar a Roma, pero Roma nunca cayó. Los enemigos estaban ahí, pero el corazón estaba intacto, trabajando bien, dejándole nutrido al país y manteniendo la fuerza del imperio. Mientras que Roma no caía, Roma estaba intacto, estaba bien. Pero Roma ahora, ellos mismos, ¿entienden, no? Ellos mismos se van y es como herirse a sí mismo. No hubo ningún ataque, digamos, de las tropas romanas contra Roma, eso no se refiere, pero eso es, en ese sentido, era como una decisión que llevó que atribuyó a la caída del imperio. Otra interpretación podría ser que a través de eso, como Roma deja de apoyar a su antigua capital, ellos también abren las puertas, de cierta manera, a la invasión de los godos y de los vándalos, que ellos profanan, ¿ya?, el imperio. Ellos luego llegan a ser los 10 reinos que continúan a Roma y llegan a ser las tropas también de Roma. Podría ser esa otra interpretación del mismo versículo. Lo que acontece es lo mismo. Roma se está hiriendo a sí mismo, está profanándose porque ellos deciden de irse de su antigua sede, de su capital. Eso es lo que acontece aquí. De esa manera, profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo. O sea, lo que ellos hacen es, ellos se quitan a sí mismos. ¿Ok? Eso es lo que pasa aquí. No, eso es tal vez un poco la complicación, porque no parece tan lógico. Y realmente, si uno mira la historia, y sobre todo se pregunta, ¿por qué hicieron eso? No era un paso sabio, no era un paso inteligente de irse para allá. Y de esa manera introduciendo la división del imperio en el imperio del este o oriente y del imperio occidental. ¿Ya? Ellos hacen eso y de esa manera ellos se atacan a sí mismos, aunque eso ellos no estaban conscientes de ello. Entonces, así podemos ahora entender esa frase que parece ser contradictoria. Se levantarán de su parte, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. A sí mismos se están profanando, se están atacando, haciendo daño a sí mismos y quitarán el continuo, se están quitando a sí mismos, ¿no? Roma, que es el continuo en ese momento, se quita o se hierre a sí mismo. Aquí vamos a quedar unos pocos minutos invirtiendo para explicar esa complicación. El continuo, como ustedes sabrán, en primeros escritos, página 74, Elena White deja bien claro que la palabra continuo fue añadida por la sabiduría humana. No debería... Sacrificio fue, gracias. La palabra sacrificio que encontramos aquí fue añadida por la sabiduría humana y que no debería estar aquí. Y eso es muy fácil de creer, porque en muchas Biblias la palabra sacrificio está en itálicas. ¿Ya? Entonces eso significa, si ustedes leen la leyenda, que esa palabra no está... que no existe en el original, que fue añadida porque los traductores querían hacer algún sentido de esa frase, algo que ellos no entendieron. Algunas Biblias está en paréntesis inclusive. O sea, la palabra sacrificio aquí, en ese contexto, simplemente nos distrae. ¿Ya? Simplemente lleva la mente a algo que nos confunde. No está en el texto, no debería estar. Ustedes podrían tacharla.
¿ya? Con libertad. Elena White lo dice así. Entonces, nosotros tenemos que tratar aquí con el quitar el continuo. Sacrificio tiene nada que ver, no está aquí en el texto. ¿Qué es el continuo? Otra vez, vamos a hacerlo fácil porque nosotros queremos llegar a otra cosa, ¿no es cierto? Solamente queremos avanzar. Voy a leer ese texto del Espíritu de Profecía, donde ella dice, hace ese comentario. Primeros Escritos 74. Entonces vi, en relación con el continuo, que la palabra continuo había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. No, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Y que el Señor dio el sentido correcto a los que dieron el clamor de la hora de juicio. Mientras existía unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado confusión y tinieblas. Primeros Escritos 74. Nosotros vamos a hacernos fácil el asunto en esa mañana. Aquí dice los que recibieron, los que dieron el clamor de la hora de juicio, mientras existía unión antes de 44, tenían el punto de vista correcto acerca de este asunto. Bueno, aquí ustedes tienen la manifestación de aquellos que dieron el clamor de la hora del juicio antes de 44. En ese diagrama que se hizo 42, aquí tenemos la explicación qué significa eso que el continuo fue quitado. Aquí dice continuo quitado según Daniel 11:31 en 508 y el papado es colocado en su lugar. Eso aquí nos ayuda. Eso es yo estaba confundiendo los gráficos, ¿no? Eso es el de 1850, disculpan, y eso es de 43, que fue hecho en 42. Pero aquí dice la misma cosa. Quitado el continuo sacrificio. Bueno, ellos añaden sacrificio simplemente para añadir el texto así como está en la Biblia, aunque ellos entendieron que la palabra sacrificio no está correcta. Daniel 12, 11 y 12. ¿No? Y esos dos corresponden. Aquí aclaran lo que estaba diciendo aquí. Los que dieron el clamor de la hora de juicio antes de 44 simplemente defendían que el continuo no era otra cosa que el paganismo. Por ejemplo, ustedes pueden eso verificar en los escritos de Uriah Smith. Ahí lo dice. Ahí él lo explica. Y otros textos, hay varios textos donde podemos ver ese testimonio de los pioneros. Entonces, el continuo, porque eso es una cosa abstracta, ¿no es cierto? Eso es una palabra, un término, y es abstracto. ¿Por qué nosotros tenemos esa palabra? ¿Qué significa? ¿Cuál es la imagen que nosotros en nuestra mente podemos hacer cuando uno habla de la palabra continuo? Para mí funciona de esa manera. Nosotros, vamos a hacerlo aquí. Nosotros tenemos aquí esa historia de esos reinos. Eso es la historia de los reinos mostrada en esa imagen. ¿Ya? El primer poder es un poder pagano. Ese poder no sigue, termina en algún momento, pero continúa a través de Medo-Persia. Lo que Babilonia hace continúa a través de otro poder. Medo-Persia continúa haciendo la misma cosa, continúa defendiendo el paganismo, atacando la verdad. Entonces lo que aquí empieza continúa en Medo-Persia, continúa en Grecia, continúa siendo la misma obra, el mismo trabajo en todos esos imperios hasta llegar a ese momento. Eso es lo que continúa, lo que está diariamente, lo que continuamente está presente, son esos poderes. Por eso eso se llama el continuo. Pero eso cambia cuando se llega a los pies.
porque ya no continúa lo que estaba trabajando. Aquí viene algo diferente. Satanás aplica una técnica distinta. Es una mezcla, es un paganismo ocultado. Un paganismo que tiene vestiduras de sacerdote, de cristianismo. ¿Ya? Claro que nosotros entendemos que la Iglesia Católica también es paganismo, pero es un paganismo diferente. De esa manera es peor, es más sutil, es más difícil de descubrir. Por eso la Biblia lo llama la abominación, ¿ya? Abominación desoladora. Si ustedes entienden bien ese versículo aquí en hebreo, las dos palabras, continuo y abominación, se refieren a desolación. Tenemos dos poderes desoladores. Podríamos decir la desolación continua y la abominación. Desoladora. Abominación desoladora. O sea, las dos palabras se refieren a desolación. Los dos son dos diferentes tipos de desolación. Una desolación continua, porque eso es lo que los poderes hacen. Hacen desolación continuamente a través de todos esos años. Pero aquí nosotros tenemos una culminación, la abominación desoladora. ¿Ya? Eso es como hay que entender al hebreo correctamente. ¿Ya? No uno es la abominación desoladora y el otro solamente es lo continuo. Los dos son poderes desoladores, pero se distinguen en esos detalles. Entonces lo que pasa aquí en ese versículo no es otra cosa que la información que un poder que es llamado el continuo termina, porque ese poder se traslada a Constantinopla porque se está hiriendo a sí mismo, y el otro poder surge. Porque por supuesto nosotros entendemos que aquí en ese momento, cuando Roma, el Imperio Romano, se traslada a Constantinopla, le dan lugar al nuevo poder, a Roma papal, quien ocupa a esa capital y que se hace el rey político y religioso de Roma. Uno cede, el otro se instala. Y eso no era el plan, eso no era la idea, eso no era la meta de Roma pagana. Ellos querían, digamos, rescatar su reino que estaba disolviéndose, pero Satanás supo aprovechar, o él dirigió eso y supo aprovechar eso de tal manera que la Iglesia Católica romana sale ganando y sale como surgiendo en ese momento como poder, ¿no? Y según Apocalipsis, eso hay tres pasos, ¿no es cierto? Recibe poder, autoridad y el trono. Son diferentes etapas en ese proceso y eso es otro estudio. Pero entonces, eso es de qué se habla aquí en ese versículo 31. Tenemos aquí esa transición. A nosotros hoy en día parece un poco complicado simplemente por ciertas confusiones. Eso hemos leído aquí en el texto de Elena White. Ella dice, para terminar esa cita que yo he compartido con ustedes, primero escrito 74, ella dice, pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado confusión y tinieblas. ¿Ya? A nuestra iglesia, a través de Louis Conradi, un alemán, un teólogo, el que, digamos, estableció el adventismo en Alemania, otros países de Europa, él simplemente introdujo una nueva teología. Y él introdujo ese concepto que el continuo es el continuo sacrificio. Y Elena White lo trató de frenar, pero luego de la muerte de Elia, él supo introducir y hacer, digamos, aceptable en la iglesia adventista ese nuevo punto de vista, que en realidad era una vieja teología.
A eso Elías se refiere aquí. Elías sabe que eso iba a pasar, ¿no? Dios le ha hecho saber. Entonces, 31 es un versículo clave, pero no es tan complicado si uno pone en su lugar los diferentes asuntos y términos. Seguimos entonces con el 32. Vamos a extender un poquito más sobre la hora ese estudio porque empezamos tan tarde, pero porque yo trato de concluir aquí con esos versículos para que en la próxima hora comencemos con el 40. Dice entonces, más bien rápido, ahora vamos a volar sobre esos versículos. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por días, o por algunos días, o por muchos días, caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Eso a nosotros nos deja muy claro que aquí se refiere a la historia de la Iglesia Católica. La persecución, los 1260 días son esos días que aquí se mencionan, ese periodo que le es otorgado a la Iglesia de hacer ese trabajo diabólico. 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Apocalipsis 12, 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Vemos que la iglesia, el pueblo de Dios, recibe ayuda en ese tiempo. También sabemos que la persecución terminó algunos años antes. También sabemos que en algunos países la reforma empezó a ayudar a los hijos de Dios. No en todo, no en completo, así que era una ayuda parcial, un pequeño socorro. 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El tiempo está bien determinado. De 538 a.C. hasta 1798 son 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Es un tiempo determinado. De 538. Así que la Biblia repite aquí, similar como en la historia de Roma pagana, como lo vimos en el versículo 24, hay un tiempo dedicado, ya un tiempo en que ese pueblo puede hacer lo que quiere, pero después ya no. Ya. Y claro, eso está en armonía con los otros testimonios del mismo libro Daniel. Y eso es la historia aquí, ¿no es cierto?, de los mártires, del pueblo de Dios que defiende la verdad, que a través de eso es purificado. Eso es la historia que será repetida, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el texto que leímos al inicio? Los versículos 30 a 36 serán repetidos. Eso lo dice Espíritu de Profecía. Vamos a leer la próxima hora ese texto nuevamente. Eso es aquí a qué se refiere. Eso es el tiempo de persecución que nosotros esperamos de aquí a poco. Eso es el tiempo de los mártires que se va a repetir en nuestra historia. Y entonces, 36, y el rey hará su voluntad. ¿Ese rey, quién es ese rey ahora? ¿Dónde está Roma pagana? Chao, ya no está, ya no existe. Hubo un cambio, otro se instaló en la capital, otra persona, el hombre de la perdición, el hombre del pecado, ha robado, ha recibido ese título y él es el nuevo rey del norte. Y el rey hará su voluntad. Claro, nosotros en la historia, tal vez deberíamos a veces estudiar un poquito más también de esa historia de la Iglesia Católica, de los 1260 años. Nosotros recordamos algunas cosas superficialmente de que hubo persecución, etc., pero es muy interesante lo que pasa en esa historia. Cosas increíbles. Vamos a mencionar 2, 3 cosas ahora enseguida. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira.
porque lo determinado se cumplirá. Aquí solamente quiero hacer mención de ese término. La ira que se tiene que consumir es un término que la Biblia usa para hablar de los 2520 días. Los 2520 días, la primera fase de 722 hasta 1798. Eso es el tiempo de la ira. Hay dos tiempos de la ira en la Biblia. Y ese tiempo de la ira a que se refiere aquí es ese primer tiempo que termina en 1798, que determina la ira de Dios sobre el pueblo. Eso es el trabajo de los poderes desoladores. Uno a menudo puede ver eso no a menudo, sino uno puede ver que dividiendo ese tiempo, estamos en el año 538, y que los 2520 es una compilación de 2 veces 1260 años. Los pioneros entendieron ese periodo como 2 tiempos de ira o 2 tiempos de tribulación o 2 tiempos de desolación, porque son 2 poderes desoladores que se dividen ese tiempo entre ellos y hacen la obra, hacen esa obra en contra del pueblo de Dios. ¿No es 723, loco? Ya, eso no sé, yo tengo ahí, entre tantos números, yo recuerdo aquí siempre el número falso, muchas gracias, es 723. A veces uno recuerda lo que es falso. Y ahí yo en una presentación yo escuché por qué no es 722 y es 723 y siempre recuerdo 722. Tal vez porque es más lindo el número. Gracias por el aviso. Comentario. No. Eso es, aquí se refiere a qué se refiere este versículo. Consumida hasta que está consumido la ira. La ira está consumida en 1798. Es el tiempo determinado, el tiempo que es dado, el tiempo del fin que es otorgado a esa iglesia, a ese poder. Y ustedes podrían aquí leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo analiza ese poder, ese hombre de la perdición, que tiene que entrar en el escenario en el momento que otro que lo retiene, o sea, Roma pagana, será quitada. ¿No? Entonces, aquí es ese poder que habla de esa manera. Versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso. El Dios de sus padres era el Dios de sus raíces, digamos. La iglesia apostólica, luego de esa iglesia, una corriente se convirtió en la iglesia católica y ellos creyeron en el verdadero Dios, pero ellos ya no. Están alejando de ese Dios. Ni del amor de las mujeres, o mejor sería la traducción, ni del deseo de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Diferentes opiniones hay. ¿Qué significa eso? El deseo de las mujeres. Urias Smith dice que el deseo de las mujeres a través de muchos siglos era ser la madre de Cristo. La madre de Cristo era el gran deseo de las mujeres piadosas. Pero Cristo, como nosotros sabemos, no juega un papel importante en la Iglesia Católica, para nada. Cristo es siempre el bebé, es siempre el muerto en la piedad, es siempre aquel que está en la cruz. Eso es Cristo. O si Él está en alguna estatua, entonces Él está siempre debajo de María, ¿no? Ellos no respetan a Él. También se puede referir eso al celibato. Tal vez eso será la explicación de ese detalle aquí. Nosotros conocemos un texto que se llama el Dictatus Papae. En 1075, un papa, el papa Gregorio el VII, él lanzó una serie de, ¿cómo decir?, de
ya es una lista de doctrinas, tal vez, ¿no? Una lista de asuntos o de privilegios de la iglesia. Y simplemente voy a sacar algunos aquí para apoyar lo que está diciendo ese texto. Ellos, por ejemplo, dice, punto 9, dice que de toda la gente, solamente al Papa, los príncipes deberían besar sus pies. Que él es permitido, solamente él es permitido de sacar a los emperadores. Que ningún libro bíblico puede ser considerado como parte del canon, sino a través de lo que el Papa, de su autoridad. Que solamente él no puede ser juzgado por ninguna otra persona. Que la Iglesia Católica nunca ha errado, ni va a errar en toda la eternidad. Y la Escritura da testimonio de ello. No, tenemos aquí algunas cosas que salen de esos dictatus papae, que son el reflejo de esa soberbia, de eso ensalzarse sobre todo Dios, ¿no es cierto? Increíble testimonio que la Iglesia da de sí mismo. No ha errado, nunca errará, nadie puede juzgar. Son cosas aquí, él se coloca sobre Dios, definitivamente, y hay mucho más testimonios para apoyar este asunto. Y ahora para saltar hacia el fin, 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Sí, la Iglesia Católica inventó varias técnicas como empoderarse de terrenos, de tierras, como apoderarse él mismo, el Papa, como familia, su familia, de honores, de posiciones y de poderes. Hay el famoso nepotismo papal, la idea de que el Papa, como no podía tener hijos oficialmente, aunque muchos de los papas tenían no solamente muchas mujeres, sino también muchos hijos, colocó a sus, ¿cómo se llaman? Los hijos de su hermano, sus sobrinos, ¿no? Los nephews, colocó el nepotismo, colocó en posiciones importantes. Varios sobrinos de unos papas luego se convirtieron en lo mismo en papas. Eso eran técnicas que la Iglesia inventó para cumplir lo que dice aquí. Ya es exactamente eso lo que pasa. Un ejemplo tal vez más peor, digamos, ejemplos Alejandro el VI, el Papa Alejandro VI, que hizo esas cosas. Pueden leerlo, es muy interesante. Y aquí dice el amor, ese Dios ajeno que los padres no conocieron. Yo me inclino a la interpretación que ese Dios ajeno, el Dios de las fortalezas, es nadie otro que María. María es un Dios en la iglesia que otros no adoraron, no lo tomaron como Dios, no lo conocieron como Dios. Pero María proviene de Diana, de Artemis, de Semiramis. Y esas diosas, Diana, por ejemplo, hoy en día existen las estatuas, ella ha representado como diosa con una corona que es en forma de un baluarte, de lo que dice aquí exactamente una fortaleza. ¿Ya? En su cabeza, esa mujer, si ella está más o menos así, es representado así, teniendo una fortaleza. La fortaleza, la diosa de las fortalezas, es esa mujer que, según la historia nosotros sabemos, Semiramis, la esposa de Nimrod, fue la primera diosa, digamos, la primera que se hizo diosa, que construyó la primera ciudad después del diluvio, la diosa de la fortaleza. Ella se casó con el hijo de su esposo.
Y a menudo se muestra a ella como teniendo un pequeño niñito en sus brazos. Ella es el antecedente del culto a María, ¿no? Hay el libro Dos Babylons o Dos Babilonias de Hislop, ustedes ven, es el análisis de esos asuntos. Eso es lo que yo entiendo, como yo interpreto esos versículos. Entonces aquí hemos recorrido esos versículos, hemos visto que aquí se habla de Roma papal, el nuevo rey del norte, el que hace lo que quiere, el que asuma ese espacio en la historia que le fue otorgado, el que puede hacer todo eso hasta el tiempo del fin. Se espera que en los siguientes versículos entonces se habla de ese tiempo del fin, porque ese tiempo se termina. Todos esos reyes aquí, todos esos poderes se terminaron en algún momento. Entonces agradezco una vez más su atención. Pido disculpas una vez más por salir un poco de tiempo. Vamos a iniciar la siguiente hora algunos minutos más tarde y trato de en la próxima hora volver al viejo horario, acotarlo un poquito. No obstante, vamos a arrodillarnos también para agradecer al Señor. Dios Padre, te alabamos, te agradecemos. Esa mañana hemos tenido oportunidad de seguir estudiando en este texto bíblico y ya estamos preparados para los últimos 6 versículos que en nuestro tiempo tú nos has revelado a nosotros. Te agradecemos por ello. Como no lo podemos agradecer, no sabemos cómo decirlo, pero con nuestras palabras humildes, toma por favor eso como la expresión de nuestro corazón y ayuda a todos aquellos que están mirando, que están procurando a entenderlo, que ellos también entiendan que tú les abres el entendimiento y la necesidad, el entendimiento y la necesidad de entender a este texto solemne. En el nombre de Cristo. Amén.